Punto 2.3.3. La controversia medieval entre las teorías de la cópula y el consenso. Entre los maestros del siglo XII surgió una controversia sobre el momento de la formación del vínculo conyugal. Graciano, seguido por la Escuela de Bolonia, sostenía que no era suficiente el consentimiento en cohabitar y mantener la comunidad indivisible de vida. Hacía falta la unión sexual para que el matrimonio fuera rato, es decir, estable e indisoluble. Se apoyaba en el concepto de que el sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo y la Iglesia, que son una sola carne en el momento de la encarnación del Verbo. Los maestros de París, en especial Pedro Lombardía, sostenían que el elemento principal para la constitución del matrimonio era el consentimiento. Se explicaba que la unión de voluntades de los esposos es ya sacramento de la unión de caridad de Cristo y la Iglesia. Incluso consideraban válido el consentimiento sin testigos cualificados de la Iglesia, aunque en este caso la Iglesia no podía emitir un juicio acerca de él. Punto 2.3.4. Intervenciones magisteriales sobre la cuestión. El Papa Alejandro III, en una decretal, responde a un obispo sobre el caso de una mujer que, habiendo prestado consentimiento legítimo con un hombre, antes de convivir con él, se une en bodas a otro hombre con el cual realiza intercambio carnal. El Papa responde que aún no habiendo cópula carnal con el primer hombre, la mujer debe volver con él porque es su legítimo esposo, al haber realizado válidamente el consentimiento. La misma doctrina es confirmada por el Papa Inocencio III. El consentimiento de presenti, es decir, no un simple convenio de que en el futuro se realizará el acuerdo matrimonial, hace contraer matrimonio. Todo lo demás, incluido la cópula carnal, no bastan para formar el matrimonio. Con respecto a la emisión pública del consentimiento, la decretal de Alejandro III, antes vista, hace referencia a esta forma como la acostumbrada para la Iglesia de Roma. Esto tenía como objetivo impedir los matrimonios clandestinos, asegurarse de que no había impedimentos, en especial de parentesco entre los contrayentes, y por otro lado evitar los matrimonios sin conocimiento de los padres o precedidos de rapto. El Concilio Lateranense IV extendió esta prohibición a toda la Iglesia. Continuando con las intervenciones magisteriales sobre esta cuestión, el Concilio de Florencia, en la bula de unión con los armenios, al presentar los sacramentos, habla como causa eficiente del matrimonio del recíproco consentimiento, expresado con palabras referidas al presente. El Concilio de Trento determinó que para la validez del matrimonio se requería la formalización legal del consenso, es decir, respetar la forma canónica, contraído en presencia del párroco o de otro sacerdote con las debidas licencias y con 2 o 3 testigos. El actual Código de Derecho Canónico recoge esta doctrina. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Además, el código antedicho hace referencia a la necesidad de respetar la forma canónica para la validez del matrimonio. Punto 2.3.5. Conclusiones doctrinales. La simple convivencia, aún prolongada en el tiempo e incluso acompañada por la presencia de hijos, no basta para constituir un matrimonio. Incluso no se considera el consentimiento necesario al acto iniciador de esta convivencia o la aceptación o legalización de este estado. Pero el consentimiento que hace nacer el matrimonio no es un simple acto consensual, ordenación de la tendencia natural del hombre y la mujer. Jesús, haciendo referencia al matrimonio, habla de lo que Dios ha unido. Es en definitiva un vínculo establecido por Dios a través de la naturaleza y libertad de los esposos. Por esto, el Concilio Vaticano II califica a este vínculo de sagrado e independiente del arbitrio de los hombres. Punto 2.4. Fines del matrimonio.
La Constitución Gaudium et Spes habla del matrimonio como dotado de varios fines. En el número 48A habla de la procreación y educación de la prole. En el número 50 añade que la procreación no es el único fin, sino que también se requiere que el amor mutuo de los esposos se manifieste ordenadamente, progrese y vaya madurando. Santo Tomás dice que la unión conyugal es adunatio, unión en orden a un fin común. Un fin que requiere a los dos esposos, aquello en lo que son complementarios. Punto 241. La procreación y educación de los hijos. La Constitución Gaudium et Spes dice que el matrimonio está ordenado por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Esto tiene un fundamento en la Sagrada Escritura. Al crear al hombre y la mujer, Dios dijo: creced y multiplicaos. Por otro lado, el hombre y la mujer, válidamente casados, constituyen una familia, ámbito necesario para que los hijos crezcan sanos, maduren y se desarrollen de acuerdo a su dignidad. Punto 242. La mutua ayuda o bien de los cónyuges. El Código de Derecho Canónico de 1917 hablaba de mutua ayuda y el actual código reemplazó estos términos por bien de los cónyuges. La Gaudium et Spes no usa estos términos, pero hace referencia a este fin cuando dice: el marido y la mujer, con la unión íntima de sus personas y actividades, se ayudan y se sostienen mutuamente. En otro pasaje dice: el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza del vínculo requiere que el amor mutuo de los esposos se manifieste ordenadamente, progrese y vaya madurando. La vida matrimonial implica una ayuda específica que no se puede encontrar en otro tipo de asociación entre un hombre y una mujer. Esta ayuda se fundamenta en el don total de sí, con una dedicación generosa al bien y felicidad del otro, lo que pone en juego las más nobles energías de la persona. Y justamente en el don de sí encuentran los esposos su propia perfección, potenciada por la reciprocidad del otro cónyuge. A la experiencia de la unión de las personas se suma la de la unión de actividades en el ámbito de la familia. Construir cotidianamente la vida familiar en todos sus aspectos, desde los materiales a los afectivos y de comunión, incluido la atención y educación de los hijos, aumenta la calidad del amor conyugal con el ejercicio de virtudes humanas y sobrenaturales por parte de los esposos. Punto 243. El remedium concupiscencia es fin del matrimonio. Aparece como fin en la encíclica Casticum Nubi de Pío XII y en el Código de Derecho Canónico de 1917. La Constitución Gaudium et Spes y el Código de Derecho Canónico actual ya no lo mencionan. Sin embargo, algunos autores, como Miralles, sí lo consideran. Luego del pecado original, las pulsiones sexuales no están absolutamente sometidas a la razón. El hombre y la mujer deben luchar contra esta tendencia desordenada o concupiscencia. El matrimonio es el único ámbito donde la unión sexual se realiza conforme a la dignidad de la persona humana, como expresión del recíproco don de sí y abierto a la vida. De este modo se puede decir que es remedio para la concupiscencia, dando causa al impulso sexual natural, pero regido por el recto orden de la razón. De todos modos, este fin se puede incluir en el fin más amplio de la mutua ayuda y búsqueda del bien entre los esposos. Punto 244. Interdependencia y orden de los fines del matrimonio. Santo Tomás interpreta que los dos fines son esenciales e interdependientes, es decir, que el matrimonio no encuentra su razón de ser ni resulta estructurado por uno solo de ellos. Sin embargo, sigue explicando Santo Tomás, el principal es el de la procreación y educación de los hijos, porque está ordenado al bien común, por encima del bien particular que es la mutua ayuda de los esposos. Ambos fines están enlazados y ordenados. Si se busca el primero, se potencia el segundo. Pero si se busca principalmente el segundo, se daña el primero y se empobrece el segundo. Algunos autores, entre ellos Doms y Krempel,
consideraban a la procreación y educación de los hijos como un fin extrínseco y no determinante del matrimonio. Para ellos el fin esencial del matrimonio es hacer posible la unión digna de los dos sexos. En 1944 fue rechazada por la Santa Sede estas opiniones, entre otras cosas porque, según estos autores, usar del matrimonio impidiendo la concepción sería moralmente lícito. Un discurso de octubre de 1951 de Pío XII a las comadronas o parteras da luz en este tema. Allí explicaba que el fin principal querido por Dios es la procreación y educación de los hijos. Los otros fines están subordinados a este. Esto vale también para los matrimonios infecundos. Y explicaba el Papa, así como el sentido de la vista está destinado a ver, y esta es su razón principal, aunque a veces por causas internas o externas la visión nunca se dé. El Concilio Vaticano II nunca habló de jerarquías de fines, y por lo que denotan las actas de la Constitución Gaudium et Spes, esto se debió a que se respetó el estilo pastoral sobre uno técnico-jurídico. Sin embargo, por el contexto de las definiciones del matrimonio que se realizaron, es evidente que no hubo intención de apartarse de la doctrina anterior. Esto último fue reafirmado por San Juan Pablo II en una de sus catequesis de los miércoles. Punto 2.5. Los bienes del matrimonio. San Agustín habla de tres: la prole, la fidelidad y el sacramento. Dice expresamente: en la fidelidad se atiende a que fuera del vínculo conyugal no se unan con otra u otro. En la prole, a que ésta se reciba con amor, se críe con benignidad y se eduque religiosamente. En el sacramento, a que el matrimonio no se disuelva y a que el repudiado o repudiada no se una a otro ni aun por razón de la prole. Esta doctrina fue recogida por el Magisterio, especialmente en la encíclica Casti Connubii, y también en la Constitución Gaudium et Spes, que dice en el número 50b: en el deber de transmitir la vida humana y educarla, lo cual hay que considerar como su propia misión, los cónyuges son cooperadores del amor de Dios y como sus intérpretes. La fidelidad no solo se refiere a las relaciones sexuales, sino a todo lo que concierne el amor conyugal. Y el sacramento, como bien del matrimonio, explica la Casti Connubii, significa tanto la indisolubilidad del vínculo como la elevación y consagración que Jesucristo ha hecho del contrato, constituyéndolo signo eficaz de la gracia. También como sacramento es signo de la unión de Cristo con su Iglesia. Punto 2.6. Propiedades nativas del matrimonio: unidad e indisolubilidad. El Código de Derecho Canónico las llama propiedades esenciales, que alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. Punto 2.6.1. Unidad del matrimonio. Está expresamente referido así en la Sagrada Escritura. Jesús, en su respuesta a los fariseos sobre la posibilidad de divorcio, remite al Génesis: por esto el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El Papa Inocencio III, para rechazar la poligamia, apela a la formación de una sola mujer de la costilla de Adán y a Génesis 2.24. Dice el Papa: no dijo tres o muchos, sino los dos. Y tampoco se unirá a las mujeres, sino a la mujer. También enseña el Concilio de Trento que la unidad del matrimonio se funda en Génesis 2.24. La Constitución Gaudium et Spes fundamenta la monogamia en la mutua entrega de los esposos y en el bien de los hijos. Como hemos visto, el amor conyugal implica una entrega recíproca total, incompatible con la interposición de un tercero. Por otro lado, la poliginia es ajena a la dignidad de la mujer y por tanto al matrimonio, que se basa en la igual dignidad de ambos cónyuges. Los hijos, por su dignidad, requieren que sean fruto de una entrega total de sus padres y no parcial, como de hecho se da en la poligamia.
Punto 262. La indisolubilidad del matrimonio. Este bien del matrimonio también se fundamenta principalmente en la Sagrada Escritura. Jesús, en su respuesta a los fariseos sobre la indisolubilidad, termina diciendo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El vínculo conyugal es fruto de la decisión libre de los esposos, pero inmediatamente se sustrae a su voluntad en virtud del designio primigenio de Dios. El magisterio se ha apoyado en la respuesta de Jesús a los fariseos antes citadas y en Génesis 2:24 para fundamentar la indisolubilidad del matrimonio. Así lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1065, el Concilio de Trento y varios papas. Por ejemplo, el Papa San León Magno, en su respuesta al caso de las mujeres que han contraído nuevas nupcias pensando que sus maridos legítimos han muerto en la guerra, cuando en realidad estaban prisioneros, y por lo tanto deben las primeras retornar a estos. La Constitución Gaudium et Spes también fundamenta este bien, lo mismo que la unidad, en el bien de los esposos y en el de la prole, agregando que no depende de la voluntad humana. Los hijos necesitan la presencia de los dos padres para su educación hasta la madurez. Por otro lado, si el vínculo de sus padres se disolviera, esto provocaría una lesión en su relación de filiación natural hacia ellos, con posibles daños en su personalidad. El bien de los cónyuges no puede alcanzarse realmente si no hay un compromiso de unión para toda la vida, porque esto es incompatible con la entrega total que supone y sostiene el matrimonio. Sin embargo, ¿puede el hombre, con sus limitaciones, hacer un compromiso irrevocable? ¿No sería conveniente para el bien de los cónyuges que se rompa el compromiso si justamente no se logra este bien? Por empezar, hay que tener en cuenta que realizar un compromiso temporal no sería fundar un verdadero matrimonio. Por otro lado, esta hipótesis tiene una evidente carencia. Se pretende alcanzar el bien conyugal en una primera unión o en otras posteriores, fundamentándolo en que en realidad esto es inalcanzable, por lo menos para algunas personas. El designio originario divino sobre el matrimonio es anterior al pecado original y por tanto al degrado sufrido por la naturaleza humana. Considerarlo irrealizable por parte del hombre histórico posterior supone una visión negativa de la condición humana y hacer oídos sordos a las palabras del mismo Jesús, que afirma la actualidad de este designio. El Señor no solo ha vuelto a proponer la fuerza obligatoria del plan original divino, sino que ha elevado el matrimonio a sacramento, dando de este modo los medios para cumplir el designio divino y superar las fuerzas que tienden a disgregar la unidad conyugal. Fin de la parte 2 del libro El matrimonio de Antonio Miralles.